Buenas, buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo están, chicos, ¿Qué chicas? tal? Bueno, qué Qué, alegría. qué, qué bien, ¿no? Estar acá de nuevo compartiendo. Nos volvemos a encontrar y hoy empezamos Nos con el volvemos a primer encontrar. desafío de tareas para nosotros, ¿sí? Genial. Vamos a, Viene empe- de parte de Said. Vamos a empezar con la tarea que nos mandó Said de cuarto A, Ujú. que Bien, diseñó una tarea para que investiguemos sobre los hongos, ¿sí? Acá vamos a ver la imagen con las preguntas de Said y dos fotos que nos mandó de genial, el jardín de su casa con unos hongos espectaculares. increíble, me encanta. Muy bueno. Así que vamos a ir respondiendo las preguntas que Said nos hizo en su desafío. Dale, ¿Comenzamos? dale, Bien. buenísimo, me encanta. Acá la primera pregunta que nos hace Jero es, ¿qué tipos de hongos existen? ¿Sí? Wow, ¿qué tipo de hongos existen? Bueno, hay una diversidad enorme de hongos con diferentes formas y adaptados a diferentes lugares, ¿no? Bueno, ahí en la imagen vemos hongos en sombreros, que son los más comunes que podemos llegar a ver, y los más grandes también, son como más deslumbrantes así, eh, forman como si fuera una sombrilla, por decirlo de alguna manera, y tienen diferentes colores, este tipo de hongos. Bien. Los vamos a ver en la tierra, como ahí nos mostraba las fotos ahí, también en la base de los árboles, arriba de hojas, ¿sí? Formas Tenemos ahí algún, también, texturas muy distintas, ¿no? texturas muy diferentes, sí. Algunos Sí, son más, algunos tienen pintitas, algunos tienen colores así raros como fluorescente, como ese violeta que se ve a la izquierda. Eh, en fin, tienen muchas diferencias. Ese que vemos ahí también, que tiene como forma arrugada, eh, también. O sea, hay un montón de formas de este tipo de hongos, pero la particularidad es que crecen como si fuera una sombrilla, bien, ¿sí? O como si tuvieran un sombrero, por eso le dicen hongos en sombrero. buenísimo. Y por acá, ¿qué tenemos? Otra variedad. Otra variedad, un hongo en copa, ahí como se ve en la foto, forma una copita para arriba, en vez de formar el sombrerito, forma una copa. Y Bien. también hay diversidad de tamaños, son mucho más chiquititos que los hongos del sombrero, eh, pero también son unos hongos muy lindos para ver. Crecen en la madera, en troncos. Bien. Y por acá, hablando de troncos, Hablando de troncos, bueno, ese es un hongo muy particular que crece en forma de repisa. Son como achataditos, ¿sí? Y crecen todos juntitos, formando como si fueran escalones o repisas, también de diferentes colores. Hay estos son marrones, bastante comunes, blancos, ¿no? esos También. son bastante comunes. Ujú. Sí, sí, los podemos ver en una plaza, en el bosque, en el patio, en madera que está ahí en descomposición, en troncos, también los podemos ver. Bien. Sí, son bastante comunes. Y acá, ¿y estos qué raros que son? Mirá, estos son mos, son hongos muy chiquititos, más chiquititos que el resto de los que vimos hasta ahora, bastante chiquititos, te diría que hasta habría que verlo con lupa o con microscopio, y son hongos que crecen en el pan, por ejemplo, como vemos ahí, en esa rodaja de pan, forman un color negro o verde, verde azulado, ¿sí? Y bueno, si nosotros le hiciéramos un zoom, ahí me estás mostrando vos, se ven A diferentes ver, partes, ¿no? ahora me parece que quedó en la diapo siguiente. Tenemos otro, mirá, antes. Vale. Antes tenemos Otros ese, hongos. bueno, ese también, ese es micro, muy chiquitito, que lo podríamos observar solamente en el microscopio, si quisiéramos diferenciarlo, cada parte, o una forma de verlo, digamos, en grande, es verlo como esta levadura, que es una levadura para hacer pan. Es Bien. el mismo hongo, pero bueno, hay una cantidad impresionante, ¿no? Todos Millones y juntos ahí. millones, ¿no? Millones y millones forman eso que ves ahí, que parece
un rectángulo, digamos, ahí de levadura. ¡Wow! ¡Qué fascinante! ¡Qué variedad! Hay entonces Impresionante, súper sí, chiquititos que no se pueden ver con la vista y otros que son eh, microscópico. microscópicos y otros que son grandes y hermosos, ¿verdad? Sí, A tal ver cual. esto. Ahí va, buenísimo. Y ahí hay un zoom de lo que sería el hongo que crece en el pan, que es un moho, y fíjense que tiene una estructura parecido a como si fuera una planta, ¿no? Tiene como unas raicitas, tiene un tallito, y arriba tiene como una cabecita, una estructura donde tiene esporas. Ajá. ¿Y qué Que son las las esporas, esporas, bueno, Jero? ahí está, justo te decía, mira. Te Y pregunto las porque... esporas, sí, Sí. las esporas son como si fueran semillas muy chiquititas que cuando ya están maduras se dispersan por el aire, caen en el suelo o en el pan, en este caso, o en algo que esté cerca, y el hongo empieza a crecer, Bien. ¿sí? Empieza a desarrollarse. Hacen como... ¿no? Y se Sí, dispersa. Así. explosivo. Germina y en muy pocas horas el hongo ya empezó a abarcar todo lo que coloniza, ¿sí? Sea el Bien. hongo, sea la tierra, sea el tronco. Esa es la Entonces, manera que tiene el hongo, es la manera que tiene el hongo de multiplicarse. Sí, genial, genial, súper interesante. buenísimo. Ahora, ¿qué son los hongos, no? Porque si nosotros tenemos que pensar en Ujú. todos los seres vivos que conocemos, Sí. ¿no? Eh, siempre en general hablamos que en las ciencias naturales, ¿no? O desde la investigación, se clasifica a todos los seres vivos como en 5 reinos principales, ¿no? Entonces Bien. tenemos los que son microscópicos, ¿no? Bueno, están Ujú, en 2 reinos, y después ujú. todos los seres vivos que podemos ver en su mayoría a simple vista, que son grandes, los Claro. tenemos ubicados en 3 reinos, ¿sí? Bien. Tenemos por un lado las plantas, por un lado los animales, y por el otro lado, ¿qué tenemos? El reino fungi. El reino fungi, que es el de hoy. Chan, 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 chan. Que tiene todo un reino para ellos, digamos. O sea que son un grupo tremendamente grande, diverso, como vimos recién, y súper importante. Súper Súper importante. importantes, y por ahí en el día a día, en lo cotidiano, Ujú. eh, nos pasan a veces un poco desapercibidos los hongos, ¿o no? Claro. Sí, porque no sabemos que muchas veces están, digamos, relacionados con lo que comemos. Por ejemplo, cuando recién que veíamos la levadura, está Ujú. relacionada con el pan, ¿sí? Y también los hongos, digamos, ofrecen un servicio al ecosistema sumamente grande, porque son los que reciclan la materia, básicamente. O sea, lo que está en Bien. descomposición, ellos lo reincorporan. Entonces, primera característica importante es que su manera de alimentarse, ¿sí? Es que Ujú. tienen que tomar el alimento de algún lado, ¿no? Exacto. Una cosa Sí, que o sea, eso los asemeja al reino animal, es decir, tanto los hongos como los animales tienen que tomar del ambiente el alimento que van a necesitar para nutrirse. exacto. A diferencia Sí, entonces de las plantas, ¿verdad? claro. Las plantas producen su propio alimento porque tienen pigmentos, ¿no? Que hacen que puedan producir su propio alimento. En Bien, este caso, los hongos no tienen esos pigmentos, entonces tienen que nutrirse de materia en descomposición. bien. Los hongos no tienen el pigmento verde de las plantas, ¿no? Que es lo que hace Exactamente, que las plantas pueden exact- aprovechar la luz del sol. Entonces, exactamente. La clorofila le llamamos a ese pigmento. exacto. Y entonces, en esto que vos decís que son importantes por la que se alimentan descomponiendo, que no sé, ¿cómo sería eso? ¿Cómo es el cuerpo de un hongo? No sé. Claro, bueno, como dijimos, el hongo está en un reino aparte y se parece a las plantas porque, digamos, cómo crece es muy parecido a la planta. Ajá, Tiene raíces, tiene como una ajá. especie de raíces que lo ayudan, digamos, a ir como encontrando el alimento que está en el suelo, o en el tronco, o en lo que colonicen,
y después tiene como si fuera un tallo y Ujú. el sombrerito. En el sombrerito están las esporas, que son como las semillas. Por eso muchas veces se confunde como si fuera una planta, pero en realidad no lo es, porque recién dijimos, no puede producir su alimento, pero sí incorpora alimentos de nutrientes que están en el suelo, digamos, o Bien. materia disponible. Sí. Entonces, en estas, digamos, estas especies de como de raicitas que se extienden del hongo en el suelo, es lo que generalmente está, ¿no? Casi la mayor parte del tiempo está esta parte del hongo en el suelo, ¿verdad? Claro, eso es lo que mayormente, digamos, predomina del crecimiento del hongo hasta que el hongo madura y nosotros lo vemos externamente como si fuera ese sombrerito. Pero parte del ciclo de vida del hongo es, como me mostraste vos recién, son raicillas blanquitas, muy Bien. chiquititas, que se Entonces, llaman hifas. buenísimo. Las Bien. hifas, esto que está por debajo de la tierra o metido adentro de algo. Ya vamos a ver bien cómo es este tema de la descomposición de distintas maneras. Ajá, sí, dale, Oye. así es. Wow. Esta otra pregunta dice, ¿qué tipos de hongos hay en los patios de las casas? Uf, Interesante. ¿qué tipos de hongo? Y bueno, puede haber un montón de estos que ya vimos en las casas. Hay que solamente prestar atención y ver cuáles tenemos nosotros, pero pueden estar cualquiera de los que ya vimos, podemos encontrarlos, porque bueno, están las esporas dando vueltas, ¿no? De esta diversidad de hongos que vimos. Entonces, Bien, cualquiera de esas esporas puede darnos cualquiera de los hongos que ya vimos. Uno de sombrero, uno en copa, puede haber levaduras, puede haber mohos, bien. ¿sí? Cualquiera de ellos pueden estar en nuestros patios o adentro de nuestras casas también. Ya lo, Ahora vamos a ver entonces eso, ¿no? a ver, Vamos a hacer un panorama, recorramos tu casa y la mía, dale, ¿sí? Porque dale. Said, Yo me saqué unas fotos de mi casa para mostrarles algunos, y bueno, vos veo que también. buenísimo, las podemos ver con aumento, ¿te Genial. parece? Dale, a ver, mostrame las tuyas que sacaste. Ahí va. Vamos A a, ver qué a tenés en tu cambiar de casa. pantalla momentáneamente. Seguimos Ahí por va, acá. aparecimos de nuevo. Aparecimos de vuelta. Y ahora Genial. vamos a ir a la otra pantalla. Wow, miren esta foto, qué copada, ¿sí? Estaba revisando, bueno, en el jardín de casa, el hongo que Wow, encontré en este momento, sí. ¿sí? Ujú. Ayer saqué esta foto, es Mirá, este, en las hojas de una planta. es, eso blanco que se ve ahí, ¿no? Ujú. Mirá, bueno, mirá, ese hongo de ahí es un hongo que crece rápido en las plantas cuando hay mucha humedad y mucha sombra, ¿sí? Bien, A ese hongo se le dice oidio. Y lo que vos estás viendo, lo que me estás mostrando ahora, es parte del ciclo del hongo, ¿sí? Que forma como una pelusa ah, algodonosa, sí, ¿sí? Y después en algún momento forma como un polvillo blanco. Ese polvillo blanco son las esporas. Cuando viene un poquito de viento, esas esporas vuelan y van a otras hojas o a otras plantas que tenés cerca y colonizan esas hojas también. bien. Así que ¿Sí? Entonces, bueno, peligro de que se contagien otras plantas, peligro. ¿no? Sí, se pueden contagiar otras plantas con ese hongo. Entonces, si por ejemplo nosotros podamos esta planta, estas ramas que Ujú. tienen este hongo no lo vamos a poner en la compostera, porque en la compostera podrían quedar las esporas y si nosotros, por ejemplo, si esas esporas no mueren en el proceso de compostaje, Sí, en ese compost podemos estar después, si se lo ponemos a otra planta, contaminando y posiblemente contagiándola con este hongo, ¿verdad? tal cual como decís Bien, vos. Sí, las esporas duran mucho tiempo, bien, son entonces son muy resistentes. muy resistentes. Bárbaro. Vamos a la Dale, próxima foto. dale, mostrame a ver. Acá tenemos, bueno, las levaduras que usamos para elaborar las Ajá, masas, ¿no? El pan, ¿sí? de una, Que dijimos que eran joya, sí. microscópicas, ¿sí? No, no podemos ver cada individuo a simple vista, ¿sí? Lo que Ujú, nosotros vemos es un polvo, pero cada granito del polvo tiene millones de levaduras. tal cual.
Y acá, Mirá qué bien. Uf, wow. en el baño de casa, ¿sí? Porque en la casa uno puede Sí, tener hongos en las paredes, sobre los objetos, donde claro. haya un poco de humedad, ¿sí? Y un Exacto. material orgánico para descomponer, en este caso los palitos de madera de este difusor. Bien. Mirá cómo se colonizó todo, digamos, con el hongo. Ese es un moho. Este es Ese un es moho un también. tipo, ese es un moho, ¿sí? Un tipo de hongo que ya vimos, que es muy chiquitito y forma como si fuera un tapiz negro, o bueno, en este caso es negro, pero también hay verdes, y unos pelitos. Yo veo ahí unos pelitos también, que es parte del hongo. Bien. Increíble. Sí, hay diferentes coloraciones, viste que ahí tenés verde, marroncito, negro. Ese es un Entonces, moho. todo esto está bueno como para pensar que en realidad compartimos un montón con los hongos, ¿no? Salvo que Están por ahí no, rodeándonos. no los Sí, notamos. claro. Mirá, ¿y ese? Contame un poco de eso. Y esto Vemos. también es algún tipo de moho entre los azulejos. Como siempre Ahí hay va. agua, ¿no? En el baño, y especialmente Claro. ahora que no hace calor y tarda en secarse el baño, empiezan Sí. a aparecer los Mirá, hongos. qué bien, che, mirá. Bueno, están en todos lados. Ahora nos damos cuenta que están en todos lados. Che, te voy a compartir las mías, ¿te parece? Dale, Ahí genial. va, mirá. Te voy a mostrar un par en diferentes lugares de casa. Mirá, este que estamos viendo, lo encontré en una madera para prender fuego. Yo tengo una estufa de hogar y esta era una madera que estaba por prender fuego. Este es un hongo que crece en la madera y es muy parecido al hongo en repisa que vimos. ¿Sí? Bien. Es Está divino. chiquitito, Qué lindo. es divino, muy, muy lindo, muy chiquitito también. Yo lo que supongo es que estaba empezando a crecer, y bueno, después se achicó porque se secó la madera. Pero fíjate Entonces, cómo queda el hongo. Sí, sobre una madera que está muerta, ¿verdad, Jero? sobre una madera muerta, Ujú. exactamente. Y ahora te voy a mostrar otra más que también saqué. Esta es en la compostera de caca. Esas son cacas de los amigos de la casa, las mascotas, y este tipo de hongo también es un moho. ¿Sí? Y lo que hace es descomponer la materia fecal de nuestros animales. O sea que nos ayudan a reciclar la materia fecal que hay ahí y la convierten en minerales. Así que imagínate lo importante que son, ¿no? Podríamos decir, a ver, por ahí para los chicos, podríamos decir que tanto los hongos como las lombrices son los principales recicladores de los restos orgánicos. Sí, tal cual, ¿Sí? son los principales. Son los primeros que llegan. Los hongos son los primeros que llegan para descomponer la materia orgánica. Después vienen los diferentes animales, ¿no? Como las lombrices, ácaros, etcétera. Bueno, acá te voy a mostrar otra. Esta es en la compostera, pero en la otra compostera que yo uso solamente para Ah, vegetales. ¿Eh? bien, La que mostré recién es solamente de caca, de animales, como ya les mostramos, y esta es solamente para vegetales. Fíjate acá cómo esto es una naranja y está siendo comida por los hongos. Ese hongo blanco que está ahí es un penicillium, es otro bien. tipo de hongo. Así que bueno, ahí te mostré los Wow, hongos de cuánta casa, variedad. Formas, ¿viste? colores. Vamos a ir, Increíble. chicas y chicos, vayamos afilando los ojos a nuestras casas. Tal cual, Bien. con lupas también, Y si vamos a tienen a ir mano. con lupas también, con lo que tengan, cámaras de sacar fotos. Y Cámara de vamos sacar a ir fotos. a la próxima Sí, pregunta de Said, ¿sí? dale, contame Bien. a ver cuál sería la próxima de Said. Nos hizo investigar un montón, Said, ¿eh? Súper, súper buena la tarea que nos mandó. Súper Sí. súper interesante. A ver, ¿cómo se pueden diferenciar los hongos tóxicos de los que no lo son? Bueno, es una re pregunta esa y es súper importante para entender también que hay muchos hongos que son comestibles, que nos pueden ayudar, pero también hay otros que son tóxicos y que hay que saber identificarlos.
yo acá, fíjate, veo una imagen en la que dice las mejores setas comestibles y sus dobles venenosas. Bueno, Wow. ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque hay hongos que son muy parecidos y unos son comestibles y otros son venenosos. Entonces, hay que tener mucha idea de qué tipo de hongo es, y eso primero lo determina alguien que estudió este tipo de hongos, o si no, alguien que sabe mucho de este tema. No es tan fácil identificar hongos. ¿Sí? Hay que estudiar un montón y saber, ¿no? Saber sobre todo por estas características que les decía. O sea, las esporas nos dan indicativo de qué tipo de hongo es, si es comestible o no, es el color que da la espora. Ujú. Los colores raros ya nos indican que no son comestibles. O sea, un ¿Sí? hongo color raro sería un hongo así muy vistoso, muy bonito, muy colorido. Danger, Un color, ponele, atención, ¿no? violeta, un rojo, colores naranja, flúor, cosas así, muy raras, no son comestibles. Bien. Y estos que estamos viendo acá, fíjate que uno es blanco y el otro es muy parecido, Ujú. también pueden ser venenosos. Entonces, Bien, para saber cuáles son comestibles, hay que o comprarlos en lugares donde ya las personas los estudiaron y saben lo que nos están vendiendo, que son comestibles, bien, los de los o super, ¿no? Pero, los de los súper, las bien. verdulerías, por ejemplo, Ujú. esos sabemos que son comestibles. Pero cualquier hongo que crece en cualquier lado no hay que agarrarlo. Bien. Son súper tóxicos. ¿Sí? Entonces, atendí a esto, ¿no? Si yo me Sí, voy de viaje a algún lugar, por ejemplo, sí, estoy sí. paseando, conociendo, y de pronto voy, no sé, conozco a alguien del lugar, ¿sí? Ujú, Que de pronto aprovecha los hongos que crecen ahí y saben, ¿no? Porque claro, por ahí la gente que ya históricamente vive en un lugar va aprendiendo qué hongos puede usar, qué hongos no puede usar. Pero como yo claro. no sé y yo desconozco y nunca los probé, no voy a probarlos, ¿sí? No voy Y a probarlos. ante la duda que sean, que nos puedan envenenar. Y si yo por casualidad toco un hongo, ¿sí? Que esté en el ambiente, Ujú, me lavo las manos, ¿sí? No hago sí, nada antes. ¿Por qué? ¿Qué puede quedarnos siempre. en las manos? Bueno, nos pueden quedar las esporas, que también son venenosas, y aparte, otras cosas, ¿no? Que sabemos que hay dando vuelta, ¿no? Bacterias, etcétera, pero pueden quedar residuos del veneno, de la toxina que tiene el hongo. Bien, Entonces, por eso, no hay que tocar los hongos, no hay que colectarlos si no sabemos, y bueno, siempre asesorarnos, ¿no? Con gente bien, que sepa, o comprar en lugares que sabemos que son comestibles, ¿no? bien. Fíjense, hay una noticia ahí, dice hongos venenosos en Argentina. ¿Cuáles son las especies más tóxicas? Hay noticias de gente que ha comido hongos y bueno, les ha caído muy, muy mal. Entonces, bueno, por eso hay que estar muy, muy atentos. Les podemos sacar fotos, los podemos ver, ¿sí? Eh, preguntar a gente que sabe, pero bueno, la idea es que no los manipulen porque pueden ser peligrosos. Bien, entonces, pero por ejemplo, si en el parque de casa crece un hongo precioso, no lo voy a Sí, romper, ni lo voy a, o sea, no lo voy a no, destruir ni lo voy a sacar porque no, no, pueda llegar a ser tóxico. Lo voy a dejar en el lugar porque ese hongo está cumpliendo una función en el ambiente que es justamente descomponer todos los restos que hay en el suelo, ¿sí? Y volver a generar sustancias nutritivas para el suelo. ¿Sí? Entonces, es tal cual, simplemente observarlos sin tocarlos, ¿no? tal cual, Bien. exactamente. Y respecto a esta nota, les compartimos en la actividad, van a tener el link Ujú. para que puedan leerla, para que, ¿verdad? para que la puedan leer, sí, Buenísimo. Avanzamos. genial. Bien. Wow. ¿Cómo? ¿Qué función tienen los hongos en la naturaleza? Otra pregunta, ¿no? A Otra ver, pregunta sí. que fuimos adelantando un poquito, pero acá podemos ver Ujú. todas las relaciones, ¿verdad? Sí, De, se ve que hay animales, plantas. Contame un poco más de esto. O sea, los hongos están relacionados con el ambiente, con otros tipos de reinos también, como son las plantas, los animales. Los hongos solamente crecen en sustratos muertos, por decirlo de alguna manera, no.
veo Ah, que hay otra relación, ¿no? ya lo vamos a ver. Crecen en Ya lo distintos vamos a ver. lugares los hongos. Pero lo Perfecto. interesante, lo más interesante, es que son los recicladores biológicos, como dijimos antes, más importantes. Porque miremos en esta cadena alimentaria, ¿sí? Este dibujito, como los chicos y las chicas ya seguramente lo han visto y lo han trabajado con los profes de ciencias naturales, está representando cómo se relacionan los distintos animales, plantas y hongos en la naturaleza. Por ejemplo, acá tenemos una planta, ¿sí? Este ratoncito se alimenta de esa planta. ¿Bien? Y, por ejemplo, puede ser que haya una serpiente en el ambiente y que vea al ratón y se coma al ratón. Sí. ¿Sí? Sí. Y puede ser que pase volando una lechuga, una lechuga. Una lechuza. Una lechuza, y esa lechuza tenga hambre y le guste comer culebra, serpientes. ¿Sí? Claro. Entonces ahí Tal cual. vamos viendo cómo cada organismo puede ser a su vez de qué se alimenta y que puede ser alimento de otro animal. Tal cual. ¿Qué pasa? Ay, perdón, me fui para... Perdonen que me fui a la imagen. ¿Qué pasa, por ejemplo, si con las hojas que se mueren, con las plantas que se mueren, con la caca que hace el ratón, claro. con el pelo que puede perder el ratón, ¿sí? Plumas que puede perder la lechuza. Con las plumas, ¿sí? Con la piel que cambian las serpientes, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O cuando estos animalitos se mueren, ¿no? O también, claro, si ellos mueren, quedan ahí disponibles para las esporas estas que dijimos. Los hongos se reproducen con esporas, entonces las esporas llegan a cualquiera de esos materiales que vos dijiste y empiezan a crecer sobre esas superficies, sean los pelos del ratón, sean las escamas de la serpiente, sean las plumas, o sea la caca de cualquiera de esos animales, o mismo las hojas, como demostraste vos en tu video, en tu foto. El hongo puede colonizar cualquier superficie y reciclarla, transformarla en algo mucho más pequeño, parecido al suelo, a la tierra. O sea, son los primeros que llegan y descomponen, desarman la estructura y la hacen más finita, más chiquita. Buenísimo. Entonces, estos restos de organismos muertos, por el ataque de los hongos, se van a convertir en sustancias nutritivas para el suelo, ¿no? Tal cual, tal cual. Lo sintetizan y forman pequeñas partículas. Se dice que los hongos mineralizan el suelo, como que ayudan a obtener minerales nuevamente. Buenísimo, buenísimo. Van descomponiendo, transformando. Exacto. ¿Sí? Degradando, también es otra palabra. Mineralizando. Tal cual. Tienen una función ecológica súper importante. Clave, diría clave yo. Clave. Clave, están en un lugar clave. Entonces, a ver, decimos que son descomponedores, actúan haciendo esto, descomponiendo los materiales, pero no siempre se agarran a materiales muertos, ¿sí? O a restos de materiales que ya no tienen vida, ¿no? Tal cual. Los que se alimentan entonces de materia orgánica muerta, ¿sí? De restos del cuerpo, de las cacas y de las plumas y de los pelos y de todo eso que dijimos, de las hojas, se les llama saprófitos. Saprófitos, muy bien. Pero tenemos otros. ¿Cuáles son estos? Mirá, los simbiontes, wow. Los simbiontes son los que viven asociados con otros organismos. Ajá. Por ejemplo, hay un organismo que se llama líquen, que crece en las rocas o en las paredes, y ese es una simbiosis entre un hongo y una alga. El hongo se fija y tiene esas raicillas para obtener minerales, y el alga, como es verde, fotosintetiza, genera alimento. Entonces ahí está la simbiosis. Uno le da alimento al hongo y el hongo le da nutrientes para que la alga forme para que pueda seguir creciendo. Así que fíjate buenísimo. Lo que es. Y en este ejemplo de la imagen, ¿qué tipo de simbiontes serían?
Mirá, en ese tipo de imagen tenés un hongo que crece alrededor de las raíces del árbol. Ajá, Esto es similar. El hongo lo que hace es conseguirle minerales a la planta para que pueda seguir creciendo, y a su vez la planta le da parte de su alimento, el alimento que fotosintetiza, ¿sí? Se lo comparte al hongo. Entonces ahí hay una simbiosis, bien, se un ayudan. compartir. El Se hongo ayudan ayuda mutuamente. al árbol y el árbol ayuda al hongo, ¿verdad? Exacto, exacto, sí. Están colaborándose, cooperando. Y Una acá amistad. tenemos, Uf, wow, esos son los más complicados. Los parásitos. Hay hongos que son parásitos, ¿sí? Que se posan arriba de organismos que están vivos. Y bueno, ahí tenemos dos ejemplos. Contame un poco lo que vemos ahí. bien, fíjense, ¿quién? O sea, un montón de veces yo he tenido hongos. Tuve uno en el Ajá, brazo, sí, yo una también. tiña, y Ajá, uno entre los dedos del pie, muy parecido a ese que muestra la foto, que entonces claro, bien. son hongos microscópicos y lo Ujú, que hacen es meterse en nuestra piel y se van ujú, alimentando, ¿sí?, de la piel, entonces nos terminan produciendo una especie de enfermedad que obviamente tenemos que curar sí, para, digamos, no son hongos mortales, claramente, pero claro. puede generarnos infecciones en la piel o Molestia, otros problemas. ¿Mm? tal cual. Y justo, mirá, son los pies porque ahí hay humedad. Le encanta la humedad, al hongo le encanta la humedad. Entonces ahí Claro, se los, desarrolla mejor. los pies se nos transpiran, ¿sí? Siempre vieron cuando Ujú, sentimos los pies mojados. Por ujú, eso es importante ventilarlos, cuando nos bañamos secarnos bien los dedos. ujú. Y el que tenés al lado, che, ¿qué es? Es un Y bicho, veo que es un bicho. es una, fíjense chicos, a ver si, perdón, se me fue moví sin querer Sí, la imagen. Una es de esta hormiga, ¿sí? ajá, es una hormiga, bien. Y que, no sé, ¿qué se ve que qué tiene? Mirá, y yo veo la estructura como la que te conté. Parece como si Sí, fuera un hongo en sombrero que está creciendo sobre la hormiga. Fa. Bueno, te cuento. Este hongo lo que hace es, como los demás hongos, tirar esporas, crece arriba del cuerpo de esta hormiga y va creciendo a partir del material que tiene la hormiga, o sea, de lo que forma parte de la hormiga, el cuerpo de la hormiga, y la va como obligando, por decirlo de alguna manera, a hacer lo que él quiere. Se llama el hongo zombie, el que forma, o sea, forma hormigas zombies. Entonces el hongo, en algún momento, cuando termina de comerse a la hormiga, queda fijo en un lugar y empieza a desarrollarse así como lo vemos, y tira esporas, y vuelve otra vez a iniciar el ciclo. Vuelven a salir las esporas, caer las esporas, y colonizar a otros bichos. O sea, esa parte sería la parte final del hongo. A acá la medida que va hormiga ya creciendo, caput, sí, ya ¿no? está, ya está, ya quedó ahí, quedó fija. Termina matando, este hongo termina matando a esa hormiga. Fíjense qué Wow. alucinante como, si bien todos los hongos son descomponedores, vimos Ujú, estas tres estrategias principales de vivir, o descomponiendo lo muerto, o asociándose y beneficiando a una planta o a un árbol, o parasitando, pero el hongo ujú, siempre necesita meterse en la casita de otro, ¿no? De alguna manera claro, en un claro, resto, en el cuerpo de una planta o en el cuerpo de un animal. Fíjense qué fascinante, exacto, tal cual. súper interesante. Súper interesante, sí. Bueno, vamos A llegando ver, al final de este ya estamos encuentro. llegando. Qué cantidad de información que vimos. Wow, Qué bien que eh, Said nos compartió esta actividad para hacer. fue una idea muy buena para Sí, valorar más a los hongos todos los días de nuestra vida, sí. no Y solo en los bueno, dibujitos y en los pitufos, ¿verdad? tal cual. Iba a decir eso, mirá las casitas, son honguitos. Eh, Muy abundante la cantidad de información que hay sobre hongos, así que no vamos a llegar a ver todo. Y les proponemos
seguir la semana que viene. Tal cual. Y les avisamos entonces que les vamos a hacer una propuesta, ¿sí? De lo que ustedes van a Dale. hacer en su Me casa. encantó. Vamos a afilar ojo de investigador con toda esta info que vimos, agarramos el celu, ¿sí? O la cámara, Ahí va. y a sacar fotos de hongos que encontremos en casa, ¿verdad? Me encantó. Me encantó. Hay que ir descubriendo a ver qué hay en casa, en las paredes, bueno, como mostraste vos, en el baño puede haber, en algunas cositas que dejamos hace tiempo abandonadas, que no le dimos más bola, pueden estar ahí. Así que hay que estar con la lupa, con el ojo, con la cámara. La idea sería entonces que nos muestren con fotos, como hizo Said y como les mostramos nosotros, a ver qué encuentran ustedes. Y nos las Genial. compartan, ¿no, Clara? Esperamos esas fotos, ¿eh? Esperamos esas fotos. Les pasamos ¿Qué más info tenemos? también Dale. de una charla, Sí. Jero, que va a haber una charla que se va a hacer en julio sobre hongos comestibles, ¿sí? Así que a su familia Atento. seguramente les va a interesar. Tal cual. Estuvimos viendo algo de hongos comestibles, poquito, pero bueno, para los que quieran por ahí saber un poquito más, va a estar esa charla de gente que sabe del tema que les va a poder explicar mejor. Bien. Pero la semana que viene, en la próxima actividad, vamos a retomar el tema de los hongos comestibles y de otros usos muy locos y muy raros que se le pueden dar a los hongos. Genial, me encantó. ¿Bien? Buenísimo. En la vida Queda cotidiana. pendiente. No vamos a adelantar mucho más, entonces. Suspenso. Bien. Bueno, Les mandamos un saludo, un cariño muy grande para ustedes, para sus familias. abrazos y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Estamos en contacto, chicos. Chau, chau. Abrazote.